12:23. Doctor Mariscal, qué contenta estoy con estos sillones nuevos, ¿te das cuenta? Sí, que sí, te hace la es una consulta aquí, maravilla. el sillón nuevo, se Ya sienta los uno como en su estrenamos casa. ayer. Sí, da gusto Yo Pero, quedarse. tío, es que yo no lo sabía estrenar, Y le Alfonso. dije a Saúl Ortiz, ya no hace falta el cojín. A mí siempre me hace falta el cojín, se lo puse el tío. Yo no me lo voy a poner, ¿eh? No hace falta. No hace falta. Te veo más alta, más guapa. No sé qué Muchas tiene en gracias. 2018. Ha sido el nuevo año, Mariscal. Sí. Bienvenida a la consulta. Muchas gracias. Bueno, pues fíjate, Mariscal, que me ha encantado a mí hablar de este tema que vamos a hablar hoy contigo, que es el Alzheimer. Y es un tema que traemos muchas veces a nuestra salita y es un tema necesario porque, por desgracia, cada vez se diagnostican más casos de Alzheimer. Así es. Así es. La diferencia y lo que nos cuesta a veces es distinguir entre un Alzheimer y una pérdida de memoria. ¿Qué tipos de demencia existen en realidad? ¿Cuántos hay? Bueno, el Alzheimer, tú bien lo estás diciendo, es un tipo de demencia, quizás sea la más conocida, la que más se diagnostica, la más proclive, ¿no? Prácticamente el 80% de las demencias tienen que ver con el Alzheimer. Pero no es lo mismo ir perdiendo la memoria, que es el síntoma principal del Alzheimer, con que nos vayamos olvidando de cosas, que eso es, por otro lado, una cosa bastante frecuente cuando no ponemos atención, que eso es no sé, es un comportamiento que vamos con el tiempo haciendo, no pongo atención a las cosas y ¿dónde he dejado las llaves? El problema no es que no encuentre las llaves, el problema es que las llaves las haya dejado en el congelador. Esa acción de las llaves en el congelador es lo que nos tiene que empezar a preocupar, ¿no? No encontrar las llaves. Le voy a preguntar ahora exactamente qué es el Alzheimer, pero déjeme que recuerde nuestro teléfono 925 28 87 91 o el WhatsApp 660 37 3930. Cualquier consulta que quieran hacer a David Mariscal, estamos hablando hoy de Alzheimer, es un momento. ¿Qué es el Alzheimer exactamente? Es un tipo de demencia, es un tipo de degeneración neurológica en la que, bueno, pues las conexiones de las células nerviosas, las neuronas, pues no se hacen correctamente. Se ha descubierto que hay por una especie de placas que evita esa fusión, esa conexión correcta, y luego unos ovillos dentro de cada célula. Es decir, que las neuronas no hacen bien las conexiones por culpa de una placa, e incluso dentro de la propia célula nerviosa hay como unos ovillos también de proteína que evitan que esa célula vaya bien. Pensar que nuestro cerebro es el que nos da la posibilidad de tener una personalidad determinada, de tener unos conocimientos, de tener un lenguaje, de tener una comunicación, y si eso se va deteriorando, pues poco a poco dejamos no solamente de no recordar las cosas, sino de no comunicarnos bien, de no tener unas acciones correctas, y eso poco a poco va dando lugar al Alzheimer. Y es importante, sobre todo, que estemos atentos a los comportamientos que tienen nuestras personas mayores en casa. Hemos traído también este tema hoy aquí a la vuelta de vacaciones, porque seguro que muchos de ustedes han pasado unos días, como me ha pasado a mí, en el pueblo. Y fíjense ustedes que yo, por ejemplo, notaba a mi abuelo, que tiene ahora casi 90 años, le decía a mis tías, noto al abuelo extraño, como con pequeños vacíos, lo he calificado ya así, de memoria. 90 años, bendito sea Dios. Como que ciertas cosas no las tenía él claras. Sí, una conversación muy normal. Lo nota sobre todo ustedes, les habrá pasado cuando llevas sin ver a una persona quizás un mes y algo. Esas lagunas que dices, ¿qué le está pasando? ¿Será un Alzheimer? Lo verdaderamente preocupante, un deterioro cognitivo? Lo verdaderamente preocupante, aunque lógicamente a ti te llame la atención lo de tu abuelo de 90 años, lo verdaderamente preocupante es a los 60, 65 años. Exacto. Es decir, que empecemos a tener esas lagunas, que empecemos a tener esos cambios de comportamiento. Una persona que sale por las mañanas, da su paseo, está muy alegre, tal, luego por la tarde acompaña a la mujer a dar otro paseíto más tranquilo, y de repente deja de dar el paseo por la mañana. Y dice, bueno, es que no... Esa amiga que va con las otras amigas al teatro, que tiene siempre una alegría, tal, y de repente dice, no, está como que se le ha apagado una luz. Es decir, que eso también son signos que tenemos que estar pendientes de cuando vaya ocurriendo poco a poco, que no tenga nada que ver con algo externo, es decir, una causa real, pues hoy ha habido un drama familiar, ha pasado algo, y que sea de repente, ¿no? Lo que tú nos comentas de tu abuelo. Se sabe, porque dicen que la edad más propicia es a partir de los 65, aunque hay Alzheimer más precoces, pero ¿se sabe exactamente la causa? Desgraciadamente la causa no. Se conoce que hay una carga genética al respecto. Se han descubierto una serie de genes, por eso se puede hacer una prueba genética, para ver si somos más proclives a tener esa enfermedad. Pero no se sabe tampoco la causa. Y aunque podemos diagnosticarlo con muchas pruebas, no hay una exclusiva que diga tienes alto esto, es que es Alzheimer. No, se pueden, ya te digo, diagnosticar de muchas maneras, pero sobre todo la primera con una muy buena historia clínica, ayudado de los familiares, que nos va a ir recordando lo que tú dices, ¿no? Pues poco a poco, pues ya el escribir casi no se le entiende. Cuando le estoy hablando de una cosa, se acuerda de cuando hizo la mili en el 40 y tantos, pero no se acuerda que hemos desayunado hoy. Y lo podemos prevenir de alguna manera, podemos o debemos, por ejemplo, con nuestros mayores a partir de cierta edad, hablar con ellos, fomentar que hagan ciertas actividades como crucigramas. Efectivamente. Pasatiempos de todo Digamos tipo. que la parte
que todo el mundo sabe una buena alimentación, y buena alimentación, ya hemos hablado aquí de cómo debe ser una buena alimentación, buenos hábitos, no fumar, no beber en exceso, tal, yo creo que eso ya lo saben. Pero lo que es muy importante es tener esa persona en un entorno social, que tenga relación con otros iguales. Que no estén solos. Que no estén solos, que salgan con sus amigos, que lo que tú estás diciendo es muy importante, que todos los días trabajen su sistema nervioso central, que puedan hacer pues sopa de letras, crucigramas, sudokus, que lean, que no solamente vean la tele, que el ver la tele, que aquí nos vean si el programita luego. Hombre, y luego se pongan a leer. Nos está viendo Laura y aunque ya le ha contestado, dice Laura que su abuelo sufrió Alzheimer y ya lo puede sufrir en un futuro. Bueno, que la genética tiene mucho que ver. Se ha visto que hijos, nietos, hermanos que han padecido esta enfermedad, hay más probabilidad que ese entorno familiar también lo padezca. Pero digamos que no es una causa sine qua non, es decir, la ha tenido mi abuelo, lo voy a tener yo. No, pero hay más predisposición, puede que sí. No sé si me va a corregir. Ayer cuando estaba preparando este tema, una de las cosas que leí es que no había un tratamiento eficaz que pueda curarlo o revertir su evolución progresiva. Eso es. Hay digamos que dos tratamientos que van encaminados a que un transmisor, ese transmisor que hace posible esa conexión neuronal, esa sinapsis, que es la colinesterasa, pues no se destruya. Entonces es como un inhibidor de esa destrucción. Y luego hay otro que también tiene que ver con otro neurotransmisor, que es el glutamato, y una tercera medicación que es una combinación de ambas. Esto lo que hace es que retrasa digamos, el comportamiento, la aparición, que se hace un poco más lento, pero una vez que se ha puesto en marcha, estar pensando que es una degeneración, es decir, que es una destrucción que poco a poco se va. No, puede ser que sea más lento, pero no puedes pararla completamente. Claro, y luego también cuando estamos cerca de un enfermo de Alzheimer, yo en mi casa tuve a mis dos abuelos que fallecieron de Alzheimer, el familiar a veces no sabe cómo comportarse, no sabemos qué hacer. Cuando ellos viven incluso en su mundo de fantasía, que empiezan a recordar ese pasado, que incluso muchas veces a los que nos toca ser nietos no conocemos, ¿qué tenemos que hacer, doctor? ¿Cómo tenemos que comportarnos con ellos? ¿Tenemos que dirigirles a ese mundo, a su pasado, continuar con su fantasía? Tú ya estás hablando de una fase muy avanzada. Digamos que hay varias fases. La fase leve, que es la que tú vas viendo que van perdiendo pues cierta retención. Una segunda fase en la que ya efectivamente... Que todavía te conocen, pero siguen... O no, ¿sabes? Como ellos siguen acordándose de lo del principio, pero no lo último, el principio eran sus padres, sus hermanos, tal, y a lo mejor ven a su mujer y la ya están llamando madre. Y a lo mejor ven a su nieto y se creen que es su mujer. Es decir, incluso los comportamientos a veces son un poquito inapropiados, porque dices, bueno, pues si es que yo soy la nieta y me está tratando como si fuera su mujer y me quiere echar el brazo y cosas así. ¿Seguimos hay que intentar, lo que no se puede es ser negativo en el trato con estos pacientes, porque si dices no me quieres responder a esta pregunta porque no te da la gana tal, ellos están sufriendo porque realmente no saben comunicarse, no saben, están perdiendo ese área cerebral. Sienten que se están Claro, lo están viendo su deterioro casi semanalmente hasta que llega un punto que ya lógicamente no saben ni quiénes son ni dónde están, se ven en el espejo y no saben quién es esa imagen. Es decir, es muy triste, es muy cruel, porque yo le decía a un compañero mío que es una de las enfermedades más crueles que existen. En ese sentido yo le voy a hacer seguramente una de las preguntas más difíciles, no a usted, que también, pero que se plantean los familiares. ¿Debemos poner a una persona cuando ya tiene un Alzheimer desarrollado, llevarla a una residencia especializada, a una clínica especializada, aunque nos duela en el alma? Bueno, eso es muy, muy personal, Alfonso. Lógicamente lo que buscamos siempre es el bienestar de este familiar. Y tú dices, bueno, si yo ya ni me conoce, no sabe quién soy, ¿para qué voy a estar ahí? Bueno, pues ese apoyo, como estaba diciendo, a lo mejor puede ser fundamental porque estamos confundiendo hija con esposa o esposa con nieta, etcétera, pero puede ser un entorno todavía amigable, aunque esa persona tienda a ser agresiva por ratos porque no sabe enfrentarse a lo que le está pasando, pero es muy complicado. Lo que sí que es cierto es que tenemos que buscar ayuda. Esos cuidadores de esos pacientes necesitan la misma ayuda o más que los propios pacientes, porque muchas veces se lleva a cabo lo que es el síndrome del burnout, que es el que se quema, el que llega un momento y ya no aguanta más. Por eso también hoy están abiertos los teléfonos, no solamente para las personas que tengan en su casa un enfermo de Alzheimer, sino aquellos que les ha tocado cuidar durante mucho tiempo a un enfermo de Alzheimer, porque también lo sufren ellos, los cuidadores, esa enfermedad y ese conflicto que surge en esta tierra que somos muy tradicionales y que nos cuesta, por ejemplo, lo que dice Alfonso, llevar a nuestro padre a un lugar en el que seguramente estará mejor, porque llega un momento en el que esas fases que tiene el Alzheimer, hay una fase
fase casi terminal ya Sí, de esa sí, persona. sí, efectivamente. Pensar que ese cerebro se va poco a poco perdiendo volumen, perdiendo estructura y ya no se sabe tragar bien, ya no se sabe, bueno, pues retener, pues tanto orina como heces, etcétera. Llega un momento que es un cuidado de 24 horas, que es muy difícil que los propios familiares puedan atender a ese paciente y al mismo tiempo hacer su vida normal. Entonces, efectivamente, hay muchos centros donde se puede acudir, hay muchas ayudas que nos pueden dar a esas personas, que se les da como una especie de recreo a los cuidadores para que vaya otra persona a echar una mano. Es decir, hay muchas soluciones que podemos buscar, pero que indefectiblemente esto es muy triste, como digo, es muy cruel, pero que es una realidad, ¿no? Le voy a preguntar ahora por la Fundación Reina Sofía, que es una referencia a nivel nacional, pero antes sí que tenía una duda. ¿Por qué, si me la puede contestar, claro, por qué es más propensa la mujer a tener Alzheimer? No lo creas, ¿eh? Es una cosa que estábamos estudiando realmente el por qué no es más frecuente en la mujer ni el hombre. Se dan casos por igual, la destrucción. ¿Sí? Sí. Y lo de la edad es cierto que a partir de los 65 años puede haber a lo mejor un 10 o un 12% de personas que lo pueden padecer. A partir de los 85 estamos hablando de un 30%. Eso sí lo sabemos. Vemos cómo va evolucionando, que digamos que una de las características para Alzheimer es la edad. Tú decías antes que antes de los 65 puede darse, es muy raro, efectivamente es a lo mejor otro tipo de demencia. La segunda demencia más importante es la vascular, que aparece o bien por un derrame o bien por un ictus, es decir, por una estructura vascular que se ha deteriorado, pero cuando hablamos de la demencia de Alzheimer es que es el cerebro, la estructura cerebral la que se está destruyendo. Pero ahora que estamos ya a punto de... Hemos terminado el 2017, empezamos con un nuevo año 2018. ¿Hay alguna esperanza para que esta enfermedad en un futuro... La esperanza, y además en el mundo de la medicina, es lo último que se pierde porque se están viendo avances continuamente. Lo que hablaba antes con Alfonso, el tratamiento seguramente va a retrasar mucho para dar una cierta calidad de vida, no solamente al paciente, sino a los que están alrededor, y en eso se está ahora mismo enfocando. El tratamiento, digamos, que mejor va es el que más alarga la vida con calidad de vida. Hábleme de la Fundación Reina Sofía. Bueno, pues se lo estaba comentando también al equipo de redactores, que de todas las páginas que hemos consultado para hablar del Alzheimer hoy, las americanas están muy bien y tal, pero hay una que en concreto yo tengo mucho cariño, que es la Fundación Reina Sofía, que todas las personas que tienen un familiar con Alzheimer les invito a que la visiten, porque está cuidado con mucho cariño, se explica con mucha atención, muy de tú a tú, no hay muchos términos médicos, aunque también los hay, y estoy seguro que todas las personas que hoy nos están escuchando, si entran, se van a ver reconfortados en muchas También maneras. aquí en Castilla-La Mancha hay muchísimas asociaciones Por supuesto. dedicadas a familiares y enfermos de Alzheimer. Por supuesto. Y creo que es la mejor acción que pueden hacer ustedes si tienen un enfermo de Alzheimer, recurrir a estar cerca con otras personas que están pasando por esa misma situación. Nos preguntaban también por los comportamientos agresivos. Nos preocupa a veces cómo reaccionar cuando nuestro familiar que tiene Alzheimer tiene esa manera agresiva. Yo sé que es de complicado. comportarse. Yo sé que es complicado. Esconder las cosas, tirar las cosas, Sí, enfadarse. Volver a atender a una persona que cuando entro me grita o me tira cosas o tal. Incluso Pero- insultan, llegan a Pero insultar. yo lo que siempre le digo a los pacientes es que estas personas que están viendo ya nada tienen que Ay, ver ¿qué con sus hacemos? padres, Ay, ¿qué ya nada hacemos? tiene que ver con que su padre no era así. Esta es otra persona con un cerebro que está afectado. Lo que pasa es que nosotros sí sabemos que es nuestro padre, entonces tenemos que cuidarle, tenemos que atenderle. Aunque él no nos reconozca y aunque él siga tirándonos el bastón o siga increpándonos y tal, tenemos que estar ahí, tenemos que apoyarnos. Dejarnos aconsejar por los especialistas, por todas esas ayudas, que hay muchas ayudas sociales al respecto, pero tenemos que seguir dando ese cariño. Doctor Mariscal, como siempre, muchas gracias Un por un placer. tema que gracias. preocupa a Duro, mucha gente. pero que es en una Castilla-La realidad. Mancha, desde luego que sí. Y también nos preocupa, hasta la próxima semana, doctor, nos preocupa hoy...